Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que me comentó un compañero, suscriptor, un test de Galicia. Y como me pareció muy interesante, es un caso que me contó a raíz de un vídeo mío sobre hemorragia sanguinante, pues me lo contó. Como también me pareció un caso muy interesante, pues hoy lo voy a compartir con vosotros y vosotras. Pues nada, como ya comentó este compañero, en aquella época estaba en un soporte de Galicia, un soporte vital básico, y les pasaron un aviso de un chaval de unos 24 años que se le había ido una motosierra y se había hecho un corte a la altura del húmero, se había pillado en teoría era un corte con motosierra. Cuando llegan allí se encuentran el chaval envuelto en toallas, varias toallas, y las toallas estaban completamente empapadas en sangre. Pues nada, como el chaval podía caminar, lo suben y lo sientan en el asiento lateral de la ambulancia, lo giran, lo ponen en el sentido de la marcha y el compañero se sienta en el asiento de la cabeza. Y le dice que le tiene que ver la herida. Conforme van destapando la herida, toalla, 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 consiguen quitar todas las toallas y tenía una herida muy fea, con un destrozo muy importante en el húmero. Y se veía salir la sangre a borbotones. Por lo tanto, se sospecha pues, una hemorragia de la arteria braquial. Y nada, el compañero no lleva torniquete. Por lo tanto, de alguna forma tienes que contener esa hemorragia. Pues nada, el compañero le dice al paciente, ¿quieres vivir? Y el paciente le dice que sí. Él dice, pues bueno, lo que te voy a hacer va a doler. Te va a doler mucho, pero si quieres vivir, tienes que estarte quieto y dejar nacer. Coge los dedos y se los introduce en la herida, buscando la arteria. Cuando la encuentra, con 2 dedos la pinza y cede la hemorragia. Consigue contener la hemorragia. Le dice al compañero que hacía funciones de conductor que despacito al centro de salud más cercano, ya que estaban muy lejos de un hospital, a pedir ayuda médica. Lógicamente, en ese tipo de herida, y más si no dispones de un torniquete, hay que buscar ayuda médica para que en teoría clampen esa arteria en vez de con los dedos con unas pinzas mosquito y así controlar la hemorragia y hacer un traslado controlado a un hospital. Y además, si hace falta, medicalizar el soporte. Pues nada, llegan al centro de salud, una silla para que se siente el paciente y una silla para sentarse él. Y solicitan el helicóptero, ya que no hay disponible cerca un soporte vital avanzado. El compañero conductor le comenta al compañero que han pedido el helicóptero medicalizado y que está de camino, que tardará nada, unos pocos minutos. El compañero ya lleva unos 19 minutos con los dedos dentro del brazo del paciente, se está empezando a entumecer y a cansarse, le dolían ya las manos, le dolía ya la mano y nada, y estaba aguantando como un jabato. Cuando llega el helicóptero, pues nada, entró el médico y allí utilizan unas expresiones muy del lugar como neno es chico, chaval, y le dice, neno, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Le dice, unos 20 minutos, le dice el médico, pues bueno, me voy a por unos mosquitos y ahora solucionamos eso. Pues nada, se fue el médico del helicóptero por unos mosquitos, consiguió el médico con 3 mosquitos clampar la arteria y pudo retirar los dedos. Y se hizo cargo el médico del helicóptero que trasladó al hospital más cercano. Y ahora me gustaría comentar un poquito el tema. El paciente se lo llevó al helicóptero, un poco chocado, hipotenso, pero vivo. Vivo por la actuación que hizo el compañero, aunque sea un poco controvertida. Todos sabemos que cuando se produce una lesión de los vasos sanguíneos se contrae. Eso tarda un tiempo en producirse el efecto. Y se contraen hasta cierto punto.
pues lo que hizo el compañero fue conseguir sujetar esa arteria antes de que se subiese más de la cuenta y no pudiese acceder a ella. Y con eso salvó la vida del paciente. Habrá gente que dirá que se ha metido donde no le llaman, que quién es él para meter la mano ahí, etc. Pues bueno, si no lo hubiese hecho, el paciente estaría muerto. Hizo una técnica que él conocía debido a su formación, porque había hecho varios cursos de politrauma, entre ellos PHTLS, etc. Y en esos cursos te enseñan ciertas técnicas. Él no utilizó ningún instrumental quirúrgico, por lo tanto, en mi humilde opinión, yo no veo ningún problema ni ninguna intromisión, y con ello salvó la vida del paciente. Y como ya he dicho, si yo me veo en esa situación y no tengo posibilidad de realizar un torniquete en condiciones, hubiese hecho lo mío. Por falta de medios, por distancias, lo que sea. Este vídeo va a ser un poquito más corto de lo habitual. Pido disculpas por el tiempo que he estado sin subir vídeos, porque he tenido unos problemas personales y no he tenido tiempo de grabar. Compañeros y compañeras, espero que este vídeo os haya gustado y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Buenas noches.